Bueno, yo creo que para empezar este análisis habría que primero hacer referencia a qué es la brecha generacional. La brecha generacional es básicamente las diferencias que se presentan en diferentes aspectos de la vida entre generaciones anteriores y las corrientes. Nosotros definimos las generaciones o tenemos algunos nombres por los cuales las reconocemos como centennials, millennials, Gen Z, y sabemos que por temas culturales, de crianza y de cómo era la sociedad en la época de cada generación, digamos, eh, son muy diferentes entre ellas. Yo creo que el aspecto más importante en donde se presentan estas diferencias es en el mundo laboral. Siempre se hacen chistes y se juega, digamos, con la idea de que los empleadores quieren gente con experiencia, pero que también traiga ideas frescas e innovadoras a la empresa o a donde sea que los están por contratar. Y sabemos que los que pueden ofrecer experiencia, obviamente, son aquellos que están en el mercado laboral hace más tiempo, como por ejemplo, digamos, las generaciones anteriores, gente de 30, 40, 50 años. Pero la gente que puede traer ideas más nuevas son aquella gente que se acaba de recibir, que está recién entrando al mundo laboral y que está con, digamos, con todas las energías. Entonces, acá se presenta en este aspecto de la vida, digamos, en el mundo laboral se presenta una de las mayores diferencias y generalmente los empleadores se ven en la encrucijada de decir que prefiero experiencia o ideas nuevas y frescas. Eh, ¿Qué opinan, chicas? Y díganme en qué otros aspectos piensan que se puede ver y presenciar la brecha generacional. Bueno, hola Vicky. Em, sí, para mí eso que decís está, o sea, opino lo mismo. Siento que los empleadores y también los empleados están como en esta paradoja de decir, bueno, tengo en cuenta esto y cedo un poco más en esto, o tengo en cuenta lo otro y siempre como perdiendo algo y cediendo en alguno de los otros dos aspectos. Eh, Creo que también con el mundo laboral, una brecha generacional puede ser todo lo que tiene que ver con lo digital, o sea, podríamos llamarlo brecha digital. Eh, Creo que justo en este momento que estamos viviendo más que nunca, podemos ver las diferencias de generaciones en torno a lo digital, uniéndose a lo laboral. Por ejemplo, teleworking o homeschooling, por ejemplo, y, y ver la diferencia, por ejemplo, de la rapidez que tienen algunas generaciones, como ponerle la nuestra o quizás algunas más chicas, para aprender o adquirir nuevos conocimientos sobre lo digital, ya sea cómo hacer una videoconferencia, eh, cómo subir una foto a una red social, por ejemplo. Y creo que justo en este momento en el que estamos situados, la diferencia fue súper clara y lo sigue siendo. Eh, y nada, eh, me parece que si bien cada vez están todas las generaciones más en contacto con lo digital, porque es algo que nos va tocando día a día de diferentes maneras y cada vez de más formas. eh, por ejemplo, mis primitos que son, no sé, tienen 10 años, los veo y manejan el celu, pero hasta mejor que yo, y yo me siento al lado de mi mamá, una genia al lado del celular, que ella solamente ponerle sabe mandar un mensaje, y mis primitos ya, no sé, manejan, o ponerle los bebés, que lo primero que a los 2 años ya desbloquean el celu, contraseña, y yo ponerle los 2 años, capaz nunca había usado un celu. O sea, lo único que tenía en relación con lo digital era la tele. Pero bueno, creo que estos momentos, como es ahora, por ejemplo, lo del coronavirus, son experiencias que nos ponen a prueba o nos ponen como con la presión de abrirnos a conocer nuevas realidades. Y creo que se fue dando así en toda la pandemia. ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, chicas, sí, coincido el 100% con lo que ustedes dicen. Y me parece que justo hoy en día las dos cosas se fusionan y se dan en este momento puntual, las dos cosas. Con todo esto de la pandemia, está afectando mucho, mucho, mucho a la brecha generacional, lo digital y lo laboral juntos, ya que como dijo Vicky, ahora no solamente el empleador va a tener que fijarse en si la persona que está buscando tiene que tener ideas nuevas y frescas o tener experiencia, sino que también
hoy en día lo digital es sumamente importante al buscar un empleado, digamos. Y capaz que los empleadores van a preferir a alguien joven con experiencia digital que pueda manejar muy bien estos dispositivos para realizar su trabajo justo en este momento que no se puede hacer de manera presencial. Y al mismo tiempo, la idea de que lo digital, o sea, de que hoy en día todo se tiene que hacer digitalmente, también deja aislados a muchas generaciones más grandes que no saben hacerlo del todo bien. Y bueno, aparte de lo digital y lo laboral, me parece que la pandemia afecta la brecha generacional en otro sentido entre relaciones entre las personas, ya que no solo condiciona a las antiguas generaciones, sino que también divide más la brecha generacional que hay entre las generaciones de hoy en día, ya que el aislamiento a los millennials no les afecta, tipo, no tienen ningún motivo personal por cuál seguirlo, sino más por el resto de la sociedad más grande. Entonces esto puede generar conflictos y hoy en día los millennials nos encontramos despreocupados por el virus, digamos. No es algo que nos afecte tanto, sino que capaz preferimos salir y juntarnos con nuestros amigos y vivir un poco más nuestra vida adolescente antes que solo quedarnos encerrados en casa para cuidar a nuestros mayores. Lo que me parece que surge es una nueva división generacional sobre cómo se percibe el virus. Y bueno, y al mismo tiempo se puede pensar en una nueva generación que tal vez está surgiendo en este momento con todo esto del coronavirus y cómo están siendo criados o estimulados los más chiquitos y bueno, y cómo afecta la tecnología y lo laboral, como dijeron las chicas, en todo esto. Así que bueno, ustedes, Luli y Coti, ¿qué opinan? Sí, yo también concuerdo con todo lo que dijeron ustedes y con vos también pero por otro lado siento que esta brecha también se está disminuyendo, digamos, por la pandemia. Por un lado, por el otro tenés toda la razón, porque también las nuevas generaciones, las generaciones más viejas, digamos, se ven obligados a familiarizarse con estas nuevas tecnologías, porque básicamente durante la pandemia, y bueno, el futuro se dice que el futuro es lo digital y que el mundo se va a mover y el mundo va a estar basado en lo digital. Entonces, ahora durante la pandemia, estas generaciones se ven obligadas a adaptarse y a adquirir estos nuevos conocimientos para poder seguir con sus vidas, con sus obligaciones, porque no solamente el colegio se basa en digital, sino que los trabajos y todo se mantienen a flote por eso. Entonces yo creo que todos se vieron obligados a adquirir estos nuevos conocimientos, pero en una manera mucho más rápida y brusca, porque para poder subsistir, digamos. Entonces creo que también con el tiempo se está disminuyendo esta brecha un poco, obviamente que no totalmente, durante la pandemia. Y además de esto, al estar las generaciones más grandes, están adquiriendo todos estos nuevos conocimientos sobre lo digital y todo, y al estar la brecha, como no digo ni cerca, que están en el mismo punto que los jóvenes, que ya lo tienen súper adquirido en sus vidas, pero también esta pandemia sirvió para que esa gente adquiera todo lo nuevo y que para un futuro pueda llegarles a servir también, y que muchos de los métodos que se utilizan ahora puedan seguir en el futuro, porque al finalizar la pandemia también, porque funcionaron y se dieron cuenta que era efectivo. Entonces también digamos que la pandemia fue una prueba de algo que después puede llegar a servir también para seguir con el trabajo, con los colegios, con lo que sea. Bueno, entonces mi punto, digamos, yo creo que sí, las chicas lo que dijeron tienen razón, pero por otro lado lo podemos ver como que se vieron forzados a adaptarse. Entonces de alguna forma
y esta adaptación por ahí puede quedarse acá o seguir en el futuro. Entonces, de alguna forma puede ser que esta brecha se vaya achicando con el tiempo, porque también hay mucho interés en seguir aprendiendo sobre lo digital, porque supuestamente es el futuro del mundo. Me parece muy importante todo lo que plantearon mis compañeros sobre la brecha generacional y cómo la podemos relacionar en diferentes aspectos, pero creo que también es posible destacar a la brecha general en otro contexto, como lo que es la educación, y la podemos relacionar más o menos con lo que dijo Clary. Nos podemos basar en el contexto, cómo se da el aprendizaje de estos alumnos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en épocas anteriores, en otras generaciones, podíamos ver que tenían una forma más manual de aprender las cosas, menos tecnologizada, se basan más en lo que eran fotocopias, y actualmente, como podemos ver la situación que estamos viviendo, podemos ver que se basa más en lo que son los videos, es decir, una forma más relacionada con el ser humano y la tecnología, cómo estas se relacionan y cómo se permite obtener ciertos conocimientos a través de la tecnología y no a través de otras formas más manuales. Por otro lado, podemos ver las diferentes herramientas educativas que se usaron. Por ejemplo, podemos ver que antes se usaba el pizarrón verde, la tiza, después apareció el pizarrón blanco con los marcadores, después aparecen más lo que son los proyectores, y actualmente se están empezando a usar los pizarrones electrónicos. Entonces podemos ver cómo todo esto va cambiando, es decir, es lo mismo ahora que antes. Podemos ver que se da mucho lo que son innovaciones tecnológicas relacionándose con la tecnología, y bueno, podemos ver el impacto también que esto genera, ya que no se necesita tanta destreza, no se necesita tanta fuerza física para enseñar, sino más lo que es una destreza automatizada relacionada con la tecnología y el ser humano. Por otro lado, podemos ver que también se presentan diferentes métodos pedagógicos de enseñanza. El más presente a lo largo de las generaciones es en el que el profesor actúa como el emisor del mensaje y el alumno como el receptor de ese mensaje, es decir, del conocimiento, de estos nuevos criterios que van a ser adoptados. Pero también podemos encontrar otros métodos pedagógicos de enseñanza, como en el cual el maestro actúa como el guía y el estudiante tiene una forma más autónoma de incluir su conocimiento y de desarrollar y profundizar algunos temas. Pero ahora bien, algunas preguntas. ¿Se puede considerar que el alumno tiene el mismo interés que tenía antes en aprender? Es decir, podemos pensar que un estudiante ahora cree que la educación es más importante que antes. Es decir, ¿cómo varió la importancia de la educación a lo largo de los años? ¿Nos limita de posibilidades ahora si no estudiamos o no? ¿O sí? Todo lo que dijeron mis compañeras previamente sobre los diferentes aspectos de la brecha generacional me pareció muy importante y también muy interesantes, ya que hay mucho para hablar sobre el tema, y también me parece que todavía hay más cosas que se pueden añadir, como por ejemplo el tema de los idiomas y los lenguajes a lo largo de las generaciones. Eso me parece que se puede agregar también el tema de la educación, y bueno, como todo evoluciona a lo largo del tiempo, como especialmente los seres humanos también cambian nuestra manera de expresarnos, de comunicarnos. Entonces me parece que todo se va adaptando a las necesidades que tenemos. Por ejemplo, hay palabras que se pierden, hay palabras que se ganan. También hay cosas que se añaden a nuestros lenguajes, como por ejemplo el lenguaje inclusivo, el uso de los idiomas, que eso sale como en la generación más joven, y las generaciones previas no están muy de acuerdo con eso, ya que es a lo que no están acostumbrados, parece. No sé, aparte, entonces hay otras cosas que nos enseñan en la escuela, como el idioma en sí, como las palabras del idioma en sí. También son las jergas, que eso son cosas que se diferencian por grupo de edad y por generación. Por ejemplo, usualmente nosotros usamos palabras, no sé, como, por ejemplo, bardear, que nuestros papás y nuestros abuelos no usaban antes, porque ellos tenían sus propias palabras para decir eso, como su tipo de jerga. Y las jergas van por generación y generación, son palabras que usan diferentes grupos de edades, que solamente se usan en esos grupos.
no solamente evoluciona un lenguaje y se pierden diferentes palabras y expresiones que se usan en ese solo lenguaje, también se pierden idiomas en sí. Como por ejemplo el Bordú en Costa Rica, donde solamente hay una persona que lo habla, una persona mayor. Usualmente las personas que mantienen esos lenguajes nativos son las personas de mayor edad, ya que eso se habla cuando eran jóvenes. Y ahora con la evolución del tiempo, por ejemplo, en Costa Rica ahora se habla más español o inglés que esos lenguajes entre sí, porque ya no se necesitan básicamente porque nadie más los habla. Entonces nadie tiene la intención de saberlos y honestamente no les sirve para poder comunicarse con otras personas en sí. Y eso me parece algo que es muy importante también saberlo, porque hay muchos lenguajes en peligro de extinción porque solamente hay personas mayores que no les queda mucho tiempo de vida, que solamente lo saben, y el lenguaje se pierde ya que no se preserva y no hay más gente que lo sepa. Bueno, y para concluir, me parece muy importante y muy interesante hablar del tema de la brecha generacional, ya que es un tema que nos afecta muchísimo en la vida, ya que todas las generaciones son diferentes, están capacitadas en diferentes cosas y tenemos conocimientos diferentes sobre la vida y pensamos diferente en varias cosas. Entonces me parece muy importante como darnos cuenta que hay muchas diferencias entre nuestras diferentes generaciones y como poder aprender sobre las cosas que pasan en cada una y cómo podemos ayudar a las personas mayores a involucrarse con las cosas actuales y cómo nosotros podemos aprender un poco más sobre las generaciones previas.